cosas de la virtualidad. Muy bienvenidos a todos, muy bienvenido Mario y muy bienvenida Laura. Bueno verte como siempre en nuestra facultad, Mario. Gracias por colaborar, como siempre. Muy bienvenidos a todos, les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro del ciclo de charlas Conociendo las áreas naturales protegidas de Argentina. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a un parque bellísimo como todos los otros, pero lo tenemos y siempre, históricamente hemos trabajado con la cerquita del parque, así que muchas gracias a Salvador, al intendente del Parque Nacional Lanín, Salvador Bellido, quien siempre se suma a nuestros desafíos, y por supuesto a su espectacular equipo técnico, como lo son Mario T., que es licenciado y que nos acompaña tanto en las cátedras de planificación como en esta presentación institucional, y también a Laura Rojo, que es especialista en accesibilidad del parque. Disfruten de esta charla y en primer lugar, y después la presento a Laura para que puedan tener y disfrutar de esta charla del día de hoy. Mario, cuando quieras. Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todas, todos los que están aquí, todas las representaciones posibles en términos de género? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mario Tomé, soy licenciado en Sociología, me especialicé en Desarrollo Rural, eso hizo que jovenmente entré a trabajar a Parques Nacionales, una vez graduado en la Universidad de Buenos Aires, soy de la Facultad de Ciencias Sociales de allí, y por las cuestiones propias que yo estudiaba en aquella época, que tenía que ver con conflictos ambientales, desarrollo rural y problemáticas campesinas, era un momento de parques que era propicio para el ingreso de profesionales vinculados a la cuestión social, fue un epicentro los primeros albores del siglo XX para que eso suceda, y bueno, allí me llevó en principio a trabajar directamente en Buenos Aires, vinculados con muchas áreas protegidas, hasta que recalé un tiempo en el Parque Nacional Carilegua. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con poblaciones guaraníes del lugar, haciendo algunos proyectos de desarrollo turístico, una dimensión completamente distinta a un parque como este, con una problemática social, cultural, económica completamente distinta a la del Parque Nacional Lanín, que permitió generar el primer sendero intercultural en el Parque Nacional Carilegua, guiado por representantes del pueblo guaraní. Eso fue mucha satisfacción. Concluido ese proyecto, me vine para aquí en el año 2007, ya hace un tiempo, acá recalé, formé mi familia, trabajé en parques muchos años en cuestiones de conservación y vinculado a poblaciones rurales, intentando aportar a un cambio vinculado a la transformación de parques, de pensar las áreas naturales protegidas como espacios específicamente de conservación y como actividades deteriorantes como aquellas que había que erradicar para dar lugar a actividades más sustentables, ¿no? Donde, entre otras cosas, la premisa era el uso público, el turismo, y nosotros ahí pusimos un debate de la complementariedad del sostenimiento económico de las poblaciones para poder llevarlo a cabo. Hago extensivo un saludo de Salvador. Salvador, bueno, no puede estar presente aquí, está en uso de licencia, pero claramente tanto con Salvador como con Laura formamos un equipo de laburo que intenta, digamos, hacer pasitos en el Parque Nacional Lanín. El parque, para quienes no lo conocen y para quienes sí, es un parque muy extenso, tiene 412.000 hectáreas, fue creado en el año 37, tiene muchas cuencas hídricas, tiene una particularidad del parque que, si bien es lindera a la cordillera, es cruzada todas sus cuencas hídricas de oeste a este, y eso hace que las posibilidades de visitación sean muy distintas a otras áreas protegidas. Básicamente, el desarrollo que inició Parques en el año 37
ni bien llega. Primero es lo que le pasó a parques nacionales en general, que fue de alguna manera promotora de obra pública en el desarrollo de muchas ciudades. Cuando de alguna manera Parques llega a la provincia de Neuquén, todavía no era provincia, era territorio. En aquella época Parques dependía de una dirección que estaba vinculado a la cuestión de obras e infraestructuras, y la primera impronta que tiene Parques en este lugar, en el Parque Nacional Lanín, aparte de su creación, es el establecimiento de sus primeras seccionales a través de una obra y algunas infraestructuras que se construyen en una de sus ciudades cabeceras, ¿no?, que es San Martín de los Andes. El parque tiene también la particularidad de que por su extensión tiene 3 ciudades cabeceras, esas Aluminé, Junín y San Martín de los Andes. En sus inicios empieza fuertemente en San Martín de los Andes, como epicentro urbano, si se quiere. Desarrolla infraestructura presente que hoy podemos observar en San Martín, como es la escuela número 5, el correo, la vieja intendencia nuestra, que hoy es nuestro hermoso centro de interpretación y museo histórico que tiene el parque. Y de esa manera, digamos, se va desarrollando a la par del desarrollo de un pueblo que ya venía, digamos, se sigue desarrollando. Las primeras 3 seccionales que nosotros tenemos también tienen un valor histórico, arquitectónico, patrimonial, porque son 3 que hizo el arquitecto Bustillo, diseñados por ese equipo de trabajo, que es una arquitectura emblemática en la Patagonia. Esas son las seccionales de Wahum, Quillem y Epulafquen. Epulafquen tiene una particularidad, por ahí vi que estaba Adriana conectada, compañera del parque, así que la saludo, pero en Epulafquen tuvimos a Ernesto Sábato haciendo uno de sus libros en un verano, así que también tiene esa impronta cultural el parque, por 2 motivos. Uno, por la mirada más vinculada al Estado moderno, a la modernidad, vinculado al arte, inclusive a las experiencias de vida, como fue la de Ernesto Guevara cuando emprendió su viaje primero por la Patagonia, cruzando Chile y estando en el parque durante un tiempo, unos días, digamos, estuvo allí. Y otro, porque el parque fue entablado claramente en un lugar donde había un pueblo preexistente, que es el pueblo Nación Mapuche. Es un parque que tiene 7 comunidades dentro de su lugar. Esas comunidades históricamente han sido comunidades que estuvieron vinculados a la crianza de animales o a los trabajos prediales vinculados a la ruralidad. De alguna manera, ese reclamo histórico que tienen estos pueblos, estas comunidades, fue avanzando lo que hoy es nuestra política instalada ya hace 20 años, 21 para ser más preciso, que es una instancia de relación entre 2 pueblos distintos, como los reconocemos nosotros, que es nuestra política de comanejo. En aquellos lugares donde el pueblo mapuche está presente, nosotros hacemos coadministración de recursos, digamos, tomamos decisiones conjuntamente en cómo se administra esa situación. Eso hace una particularidad de un parque muy distinto a otros parques, con una geografía, como les decía antes, compleja, diversa, dinámica, con muchos ambientes presentes en términos de conservación, que también es una cuestión importante. Y San Martín de los Andes en aquella época, en sus inicios, incipiente en la actividad forestal, ¿verdad? En esa época, Parques permitía de alguna manera la extracción forestal, que era el recurso principal. Para que ustedes vean la dinámica territorial de este lugar, había más gente poblando, para quienes conocen el parque, en la zona, en el oeste del lago Lácar, Nontué, en el área de Chachín y Pucará, porque todos los trabajadores rurales vinculados a las explotaciones madereras tenían su vida desarrollada aquí, y San Martín de los Andes era abastecedora de recursos para esos lugares. O sea que en un momento hubo más gente viviendo en el oeste que en el este. Resultado de esa política anterior al parque, que tiene que ver con la colonización dada desde el principio del siglo XX aquí en la región, vemos lo que es el castillo de Van Dorser, ¿no? Que era la vieja casa de Van Dorser, le decimos castillito porque tiene una impronta holandesa, vinculado
a las colonias sudafricanas. Van Dorser era un colono sudafricano, en realidad holandés, de una colonia holandesa, era un Boer, y en la guerra de los Boers, bueno, fueron expulsados de Sudáfrica y muchos recalaron aquí en la Argentina. Hablando turísticamente, digamos que de alguna manera es una de las cosas que hoy están en el parque como muy de boga, muy arriba de la mesa, con muchas tensiones, con desarrollos dispares, digamos. También la principal cuenca que empezó a desarrollarse de alguna manera en términos turísticos es la cuenca del lago Lacarnontué. El parque tiene una particularidad que toda su zona sur en general está está geográficamente delimitada con muchas propiedades privadas, muchas de ellas estancias, pero también muchos loteos. En ese marco de loteos, que el parque se expandió también su política entre los 60 y los 70, en el lago Lácar tenemos una villa que es muy importante y conocida, que es la Villa Quilaquina. En la Villa Quilaquina digamos, hay lotes que son no son urbanos, digamos, pero sí tienen ese parcelamiento más vinculado a la catastral, en el sentido de la nomenclatura de cada una de las propiedades, y ahí hay propietarios privados que en su momento fueron a remate y, digamos, y han conformado esa villa. Pero tiene una particularidad, que todo lo que está alrededor es una propiedad comunitaria, curruinca, mapuche, ¿no? Entonces, es un área ya compleja de por sí en administrar en términos de conservación y en términos del turismo. Digo en términos de conservación porque en el vínculo que tiene el parque con otras instituciones, con el INTA de Bariloche, hemos desarrollado un proyecto de valor genético que tienen algunas de las especies aquí, básicamente son investigadores de INTA Bariloche, la extensión, que hemos documentado, y ya está documentado, que cuando en la época de glaciación los principales reductos de algunas especies que el parque protege quedaron reducidas a un sector específico en ese sector del parque. Y eso ha hecho una particularidad. Los parques tal cual hoy los vemos, digamos, los bosques del norte de Neuquén, que conocemos nosotros, cordilleranos, a ver si lo puedo graficar, es como la abuela de todas las abuelas. Ese reducto de bosque que hay en ese lugar de Quilaquina tiene la mayor cantidad de información genética que se puede encontrar en algunas especies arbóreas presentes en el lugar. Lo que quiero decir con esto es que eso permitió, cuando los hielos se retiraron, cuando, digamos, el proceso de glaciación terminó, que a partir de allí, esas semillas de allí empezaran de alguna manera a expandirse y a generar los bosques tal cual hoy lo conocemos. Cuando uno tiene la carga genética de un bosque más nuevo, en el sentido, reproducido en ese momento, encuentra, con diferencia quilaquina, que la carga genética que tiene la de quilaquina es mucho mayor a la que tienen otros lugares. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es tan importante esto en términos de conservación e inclusive para visitación? ¿Por qué es importante, cuando uno también hace actividades turísticas, pensar estas estrategias de conservación como una oportunidad turística? Porque en realidad lo que nos va a permitir eso es que, al tener la mayor cantidad de variación genética, está adaptada a todos los estrés que puede haber sufrido esa especie, que no necesariamente la pueden tener otros. ¿Se entiende? Es como que, en términos de COVID, es como que tiene mucha carga viral. Sabe cómo protegerse porque tiene un anticuerpo que ya está vacunado, que puede pasar en otros casos que no. No sé si soy muy claro con este ejemplo sociológico, si se quiere, pero es intentando poder explicar el valor que nosotros le damos a estos lugares. Y consecuencia de eso, empezamos a pensar, ¿por qué no pensar con la comunidad curruinca, que tiene en sus propiedades esta particularidad? ¿Por qué no pensar una estrategia de conservación y de desarrollo turístico también? Y entonces nos pusimos a pensar en un proyecto de vivero en la Villa Quilaquina, que también sea una oportunidad de educación ambiental y sea una oportunidad también de actividades turísticas, de recreación. Eso es una oportunidad
en términos, digamos, hay que dejar hay que migrar de la noción que la conservación y las actividades recreativas están divorciadas, están disociadas, no pueden complementarse, no se pueden pensar. Digamos, ese ejercicio que intentamos hacer es un ejercicio traumático, es un ejercicio difícil, es un ejercicio ideológico, es un ejercicio de choque de ideas, pero es un ejercicio que al fin, digamos, de alguna manera, si no lo ponemos arriba de la mesa, nos pone en el debate de ir perdiendo los escenarios que necesariamente sí tenemos que conservar como prioridad. Después hay otras situaciones que tienen que ver con la actividad turística que empiezan a aparecer, que son novedosas y que también nos ponen de cara a cómo transformarlas. En los últimos años, ustedes han visto que por cambio climático estamos asistiendo, este verano es una particularidad, creo que el reflejo del sol no lo permite ver, pero al fondo de mi imagen está, ahí se ve una montaña que creo que no se puede llegar a ver, no sé, Laura, Gaby, que son las que tengo en imagen, si se ve, creo que no, por el reflejo del sol, pero el fondo lo que estamos viendo es el Loló, digamos, es la cordillera, digamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Desde el lugar donde yo estoy me doy vuelta y si ustedes fuera un día más nublado, podrían llegar a ver el Parque Nacional Lanín. Esto es lo que tiene la particularidad de San Martín de los Andes. Está rodeado a su vez por un parque nacional. Y entonces uno disfruta, los que vivimos en estos lugares, los que vivimos en Junín de los Andes, en Aluminé y en San Martín, de mucha cotidianidad con un parque que nos es la plaza del barrio, es a donde llevamos a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos a disfrutar, a contemplar, a maravillarnos. El parque está dividido, yo estaba haciendo el centro en la zona sur, porque empezó siendo el desarrollo. Nosotros estamos intentando, si bien digamos, acá entramos en la contradicción de pensar un área protegida que empezó como uno de sus epicentros en San Martín de los Andes y pensar hacia el norte, ¿no? Lo que estamos intentando hacer y nos cuesta bastante es mutar, digamos, es pensar, dar vuelta al mapa. ¿Vieron como las discusiones geográficas que ponen en discusión desde qué lado se ve el mapa y hasta dónde el norte es norte y el sur es sur? Entonces nosotros estamos intentando hacer ese ejercicio, pero cambiando la perspectiva de pensar el parque del norte hacia el sur, más que del sur hacia el norte. ¿Por qué? Porque en realidad San Martín de los Andes puede seguir desarrollándose, puede tener estrategias de conservación, pero es un campo ya explorado, ya impactado por lo bueno y por lo malo. Pero yo pienso, por ejemplo, la pavimentación de la ruta Aluminé, y me imagino una transformación en esos mundos agrarios, como hoy es en general el mundo de Rucachoroy, el mundo de Quillén, el mundo de Ñorquinco, las tres, digamos, principales cuencas hídricas que tiene el parque en la zona norte, y cómo eso va a transformar la vida de las personas. Si nosotros no somos capaces de ir avanzando en esa planificación, de manera tal de compatibilizar conservación y uso público, nosotros le decimos uso público, le decimos visitantes. Ahora yo, por aquí vi que estaba Adriana, no sé si seguirá estando, Adriana Otero, ella me compartió hace un tiempo un documento que, consecuencia de un intercambio que tuvimos, después quiero comentarlo. Y esa transformación en la demanda de mejoras de infraestructura, como puede ser la pavimentación de una ruta, para ser más amigable, llegar a un entorno, bueno, atrae aparejado unas transformaciones, ¿no? Y esas transformaciones, a la par, transforman la vida de las personas. Y transformar la vida de las personas, en términos del Estado, es responsabilidad cuidar ese patrimonio cultural, ese patrimonio natural, y ver cómo se pueden compatibilizar todos esos usos de tal manera que el desarrollo sea un desarrollo armónico, sustentable, compatible con las múltiples actividades que puedan haber. Tan es así que empiezan una serie de demandas que hasta hace un tiempo eran impensados en el parque. El parque, por sus características climatológicas, era un parque más vinculado necesariamente a la actividad de verano, a la actividad del campamentismo, a la pesca deportiva, a las actividades lacustres, digamos, a las actividades de caza deportiva también, que es una política, digamos,
que se da en los parques nacionales de la década del 30, sé que es una controversia, sé que es una discusión, sé que el mundo ha avanzado en la cuestión de la protección de los animales, pero a su vez para nosotros es un tema de conservación, pero es un tema debatible, es un tema que está arriba de la mesa. Y empiezan a aparecer, han aparecido en los últimos 20 o 30 años una serie de actividades que por condiciones climatológicas, de transformaciones que estamos viviendo con cambio climático, o porque hay mayores tecnologías que permiten poder desarrollarlas en un entorno no tan hostil en términos climatológicos para el humano, como en general puede llegar a ser alguien que viene, me imagino, no sé, del Caribe, ¿no? Para pensar eso. Los que estamos acá estamos acostumbrados a que lo climatológico es lo climatológico y convivimos con ello. Pero me imagino a alguien viniendo del Caribe a hacer uso público aquí, visitación, en pleno mes de julio, el frío que deben tener. Entonces, en ese marco aparece actividades lacustres como el kayakismo, que hasta hace unos años, y aparte hoy, el kayak se ha masificado tanto que es mucho más accesible acceder a uno de ellos, si bien no es como técnica, no es para hacer, los kayaks que en general se comercializan no son específicamente técnicos, pero para la recreación hay. Entonces, pasamos de una agua helada que no se disfruta a situaciones de playas donde son disfrutadas a partir del uso del agua mismo, porque las temperaturas son mayores, pero también de actividades que se pueden disfrutar directamente con un kayak navegándolo, ¿no? O sea, llevándolo. Aparece en los últimos años otra gran impronta que es el cicloturismo, un nicho que no existía, que aparece y que desarrolla necesariamente nueva infraestructura y demanda de servicios. El parque en los últimos años ha habilitado muchos guías de bicicleta. Hay mucha demanda por parte de los guías de bicicleta de que hayan más circuitos, porque esos circuitos necesariamente cada vez son más demandados y porque hay que buscar compatibilidad entre el senderismo, que es otra historia que tiene el parque en términos de uso, compatibilizar ambos usos, ¿no? Algo que es muy complicado. Por las velocidades que usa un deportista o un aficionado de la bicicleta a un caminante que va contemplando hasta aves, ¿no? Digamos, mira, aprovecha para hacer avistaje de aves. Entonces pasamos del campamentismo y del senderismo a actividades más vinculadas a deportes o actividades que necesariamente con la mejora tecnológica en términos de tecnología de indumentaria o propia de equipamiento, más escenarios de cambio climático como lo que estamos viviendo, hace que la visitación esté mutando de ser específicamente estival a pasar a ser una temporalidad estable, si se quiere. Digamos, este año particular, les decía antes, el fondo Loloc tendría nieve, digamos, desde mi casa yo estaría viendo nieve en este momento, no la veo, no hay, no ha caído. Y entonces, ¿qué pasó? El parque fue una oportunidad para que la crisis de la inexistencia de nieve sea de alguna manera un colchón de amortiguamiento de esas familias que querían venir en el invierno a disfrutar aquí, a estar en el parque. Y entonces ahí aparecieron los guías de bicicleta llamándome, diciéndome, Mario, tenemos niveles de ocupación como los que como los que tenemos normalmente en enero. Estamos hablando del mes de julio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la familia no tenía la posibilidad de esquiar, entonces aprovechó para visitar ¿qué? La plaza, y la plaza es el parque. Entonces aparece fuertemente el tema de las bicicletas, aparecen eventos deportivos, siguen estando nuestras actividades vinculadas a la ruralidad, a los planes de manejo forestales que tiene el parque, que ya están siendo manejados hace años, a las actividades de crianza de animales, a una serie de actividades que permiten ir complementando lo que antes sucedía solamente en verano. Bueno, ahora está pasando que están apareciendo estas temporalidades rotas, ¿no? O sea, ya no son temporalidades tan firmes. Y entonces tenemos un verano masivo con un tipo de visitación específica, tenemos un otoño que tiene muy fuertemente los eventos deportivos, al igual que la primavera, eventos deportivos que cada vez se desarrollan más, y tenemos un invierno
que ha sido una oportunidad este año, por lo menos, para varios sectores, que incluye también adaptadores nuevos, no solamente los privados, sino también la posibilidad de que pueblos originarios puedan, digamos, en ese vínculo que tienen con nosotros, desarrollar actividades durante el invierno, hace que, digamos, hayamos sido una oportunidad para esta situación. Pero ahora, en los últimos años, están empezando a aparecer nuevas demandas y también nuevas oportunidades, por un lado. Yo creo que en los próximos 10 años vamos a estar hablando de muchas actividades de nieve dentro del Parque Nacional Lanín. Y esto digamos, la nieve es una actividad que si no tiene mucha infraestructura, no es una actividad incompatible con la conservación. La actividad de nieve se hace sobre nieve, y una vez que esa nieve se derrite, el suelo está en las mismas condiciones en las cuales el invierno lo afrontó. Entonces, siempre hay impactos, no estoy diciendo que no los haya, por si hay algún especialista en ambiental, pero lo que quiero decir es que las actividades de nieve, si no tienen infraestructura masivas o de gran porte, pueden ser compatibles con la conservación. Y lo que quiero decir es que en ese sentido, San Martín de los Andes, como las comunidades de Huechulafquen, tienen la oportunidad de esa posibilidad, porque son complementarios a esas actividades y porque tampoco son emprendedores o miembros de pueblos originarios que tengan el capital necesario para hacer una gran inversión, con lo cual es amigable ese uso de un parque de nieve que esté vinculado a alguna caminata con raqueta, algún esquí de travesía. Estoy hablando de ese tipo, algún culipatín, como le decimos acá, con todas las medidas de seguridad necesarias, pero que eso hace que empiecen a aparecer nuevas oportunidades en el parque. Claro, está atado a la situación de cambio climático. Si no tenemos nieve, eso no puede suceder. Entonces, hablando de oportunidades, solamente decirles que estas 3 ciudades cabeceras también tienen sus cuencas más importantes, sin desmedro de las otras, que es lo que les decía antes, la zona sur, que aparte de la complejidad de las propiedades privadas, de 2 comunidades mapuches que tienen propiedad del suelo y 18 poblaciones rurales, tienen multiplicidad de actividades lacustres y de usos sustentables de los recursos. La zona centro del parque, que tiene una potencialidad enorme, porque la zona centro tiene 2 comunidades en el lago Huechulafquen, que son las comunidades de Lafkenchi y Raquitué, que están muy vinculados a la actividad turística. Para quienes conocen ese lugar, es un lugar maravilloso, pero es un lugar que tiene mucha potencialidad y pocos circuitos pensados para desarrollar. Las subcuencas, como yo le digo, sin que no se enoje nadie, tenemos una cuenca como es la de Currué, que tiene algo que es raro en el parque, que es la actividad termal. Hay otra terma que tenemos en la zona sur, pero en la zona centro también tenemos ese corredor que pasa por algunos campings y termina en un complejo termal, que fue un viejo anhelo de parques que no funcionó muy bien. Estamos viendo ahí cómo le damos una vueltita a ese proyecto. Después tenemos el emblemático de los que son neuquinos, de los que no son neuquinos o los que les gusta, que es el volcán Lanín. El volcán Lanín es un atractivo de por sí. Está en la bandera neuquina, ya de por sí simbológicamente representa la provincia del Neuquén, representa un pueblo como es el pueblo mapuche en términos de su cosmovisión, como un sitio sagrado, como un sitio a cuidar mucho, como un sitio que el pueblo ha decidido no subirlo. Ese pueblo no lo sube porque tiene un entendimiento con la montaña distinta a lo que tenemos otras personas. Y bueno, y eso también hace que ellos hayan tienen un encuentro que es anual, que es un encuentro de una rogativa propia, que hacen como una ceremonia propia, que el parque respeta esa diversidad cultural y en consecuencia durante esos días que se hace esa ceremonia, el volcán no está abierto a la visitación. Se cierra específicamente para que ese pueblo distinto pueda tener su actividad. Eso es el corredor del Tromen, ¿no? Ahí también está el lago Tromen y está el paso internacional hacia Chile. Después ya pasamos a la zona norte del parque,
En el medio tenemos el lago Lolog, ¿no? En la zona norte, si se quiere, la cuenca más históricamente desarrollada en el parque es donde hay una seccional, que es Quillén, más desarrollada en el sentido de la actividad turística, en algo que yo les decía, ¿no? Recuerden esto que yo les decía, desde el 37 hasta hoy, esto de la idea del sur hacia el norte, ¿no? Era de San Martín hacia arriba. Entonces, mucha infraestructura presente en la zona sur, poca en la zona norte, y ahí en Quillén sí hay una seccional, que es exactamente la misma que encontrarían en su arquitectura en Epulafken y en Waun. Las tres son exactamente iguales. Y ahí, bueno, también tenemos otorgado en permiso a la zonal Pehuenche del Parque Nacional Lanín, que conforma varias comunidades, el camping que está ubicado en ese lugar. Un camping que es muy grande, que es muy bonito. También tenemos ahí una propiedad privada, una estancia en la cabecera de ese lago. Y después nos vamos hacia el norte, un poquito más, y nos encontramos con dos cuencas, para mí, a cuidar mucho. Va a llegar ruta, acuérdense lo que les digo, tenemos que ser cuidadosos de cómo hacemos mucho trabajo con las comunidades que están allí presentes, con AIGO, con Catalán, etcétera, con Niorquinco, porque creo que va a transformar los usos del suelo, va a transformar necesariamente las costumbres de las personas, y no sería importante que con la universidad conjuntamente y con todas las organizaciones que puedan dar una mano, incluye el pueblo mapuche, las comunidades que están allí, pensar una planificación estratégica de ese lugar junto al municipio, obviamente, ¿no? Ahí tenemos la cuenca Rucachoroy, que es una cuenca bellísima, que uno se encuentra con las araucarias, se encuentra con otro emblema de Neuquén, un bosque de araucarias que empieza en realidad en Quillén y va hasta Niorquinco, pero y sale del parque, digamos, pero los mejores escenarios de conservación que nosotros tenemos de bosque de araucarias están dentro del parque. También hay reductos en la zona, digamos, en el norte neuquino, pero lo que tiene la particularidad es que es un bosque endémico de la Argentina. Es el único bosque que hay de la provincia de Neuquén de Pehuen de araucaria, y solamente lo tiene la provincia, está presente en la provincia de Neuquén. Con lo cual tiene un valor para quienes habitamos en estos lugares muy importante, y también para ese pueblo que se supo vincular con ese entorno durante cientos y cientos de años, que tiene que ver con el Pehuen, ¿no? La araucaria es, en nombre mapuche, es el Pehuen, digamos, y tiene ese valor. Y si se quiere, después tenemos a Niorquinco, y un socio estratégico que tenemos arriba, que muchas veces lo olvidamos, pero que es Pulmarí. Tenemos la cabecera del lago Niorquinco, con la comunidad Niorquinco, es una comunidad chiquita, tiene un lago muy bonito, y del otro lado, margen, ahí directamente, Rucachoroy también, una parte de Rucachoroy hacia el norte es Pulmarí, pero en Niorquinco también está Pulmarí, que es un territorio interestadual, ¿no? Tiene esa particularidad, con una administración propia, pero que necesariamente como corredor biológico, si se quiere, es una oportunidad, y de desarrollo es una oportunidad de mirarlo como un gran corredor. Nosotros en ese esquema hemos pensado ya con Nahuel Huapi, desde la gestión actual, pensarnos como un solo bloque regional, más que pensarnos como el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de los caprichos jurisdiccionales y de límites que podemos llegar a tener en términos de hasta dónde llega la jurisdicción de cada uno de los parques, nosotros tenemos que pensarnos como estratégicamente, en términos de conservación y en términos de desarrollo, como una propia unidad, no como una diferenciación. Y aquí también le sumo a los municipios. Nosotros, los parques nacionales, históricamente fuimos pensados y actuamos como islas de desarrollo, es decir, como escenarios entablados en provincias, en territorios, que estamos entablados en un lugar y desde allí nosotros hacemos nuestro propio mundo. Bueno, tenemos que mirar a ese propio nuestro mundo, Parque se entienda que es un continente,
es parte de un continente más que no es insular, su política no debe ser insular, debe ser continental. Debe tener un vínculo estrecho, de la misma manera que lo hacemos al interior de los parques, con los pueblos originarios, con las comunidades campesinas o pobladores criollos, con la relación que necesariamente tenemos con las propiedades privadas, con las estancias de grandes dimensiones y de pequeñas. Hay una alianza que tiene que ver con la conservación y con la recreación, que va vinculada muy directamente con estas estrategias de vínculo cotidiano y constante de pensarnos como un mismo territorio, como un mismo lugar, como un mismo continente. Esto nos puso un desafío, y acá la traigo a Adriana, que antes la enuncié. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos el parque tiene dos grandes tristes privilegios, como le digo yo. Una es que el parque tiene el primer bypass de la Argentina. En territorio comunitario es una actividad con pistas clasificadas como tales. Eso está en el lote 27, aquí nomás. Y es comanejado está en territorio mapuche, pero es comanejado con cuatro personas, dos de las cuales no son integrantes del pueblo originario, y con eso han hecho un proyecto muy bonito, muy lindo, muy desarrollado, muy serio, de pistas de mountain bike, donde uno puede, depende de la dificultad, digamos, desarrollando esa actividad. Pero a la vez los chicos también empezaron una escuelita, y entonces hacen una escuelita de bicicletas para los más jóvenes, para los niños. Es un desarrollo muy, muy lindo que se hace. Y el otro privilegio que tiene el parque es que el año pasado nos tocó ser el primer parque que reabría, ¿no? Eso fue después de la pandemia, nos tocó la primera apertura para los residentes en su momento, que eran digamos, y después para los turistas, ¿no? Para los visitantes. Pero ¿qué pasa con un parque? Parques entiende el concepto de visitantes, y acá yo lo pongo mucho en debate, porque ese concepto de visitante nos puso arriba de la mesa cuando fue la situación de pandemia en cómo abríamos el parque. Porque si parque se entiende que todos los que entran a su lugar son visitantes, el vecino no está. O está, pero está como visitante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en ese escenario dijimos, hay que clasificar, hay que diferenciar que hay un tipo de visitación, que es el tipo de visitación del residente, del que vive en el lugar, de que el parque es su plaza, va al parque para no para pernoctar, va para aprovechar un día, aunque sea con acampe en algunos casos, pero aprovechar un día y volver. Y por otro lado está aquellas personas que vienen planificadamente a hacer su actividad turística. Esas personas que vienen planificadamente a hacer su actividad turística están pensando en un pernocte. Entonces, en consecuencia, nosotros tuvimos que romper la categoría de visitante y suscribir a las categorías más elaboradas académicamente, inclusive tomados por organizaciones internacionales de turismo, que tiene que ver con entender que en el Parque Nacional hay dos personas. Una, los residentes, esos visitantes que tienen un tal vínculo con los parques que acceden sin necesidad de tener que pernoctar. Se van a la mañana a su casa, aprovechan el lago, vuelven a su casa. Y después están los otros, con lo cual a la hora de que el decreto, si ustedes recuerdan, el decreto singular no permitía el turismo. Entonces ahí craneamos varios de cómo hacíamos si no permitía el turismo, no podíamos abrir a los residentes. Entonces dijimos, bueno, pongamos en debate que a los residentes, como no son turistas, pueden ir al parque y volver con el cumplimiento de los protocolos. Y cuando fue la posibilidad de abrir al turismo, abrimos al turismo. Entonces, esto puso en debate, o a mí me viene poniendo en debate, lo he intercambiado un poco con Adriana, este concepto que maneja Parques de la cuestión de los visitantes, ¿no? Todos los que pasan por ahí son esos. Y entonces yo aquí le quiero dar el pie a Laura Costa Rojo, que nos va a hacer, bueno, Laura ya la presentó Gabriela, no hace falta más presentación que ella. Ella nos va a hablar de algunas oportunidades que tiene el parque. Así que, Laura, te doy el lugar.
Qué momento, ¿no? Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Laura Costa Rojo. Me acabo de presentar. Les conté que estudié Ciencias de la Educación en la UBA, que trabajo hace 16 años en el Parque Nacional Lanín. Les pregunté qué estaban sintiendo cuando me veían enseñando en lengua de señas. No vi ninguna cara muy que estuviera comprendiendo el mensaje. A lo mejor alguien me entendió y quiero invitarlos e invitarlas a que escriban por el chat, como hizo Alejandra, qué sintieron, qué se les pasó por la cabeza en ese instante, ¿no? Alejandra dice, qué triste no entenderte de mi parte, fue muy fuerte. ¿Alguien más quiere compartir qué sintió? Comparto lo mismo que Alejandra, dice Martina. A ver si alguien, excelente estrategia, Gaby, me sentí muy impotente de no poder entenderte. Alguien más que tenga ganas de compartir sintéticamente qué le pasó, puede ser palabras que representen un poco lo que sintieron. A mí se me quedó la pantalla en Mario, así que nada, dice Yara. Bien. Lo lamento, Las Yara. tecnologías, ¿no? También. Yara, ya has visto señal en lengua de señas vos. Estoy en espera por un cupo para un curso de lenguaje de señas. Es lengua de señas, Ale. Ahora después les cuento un poco la diferencia entre una cosa y la otra. Buenas tardes, tuve problemas de conexión, me sentí mal en no entender, no poder entender, comunicación inclusiva. Bueno, impotencia, ¿sí, no? Esa sensación de ¿qué está pasando? A Mariel también quedó la pantalla en Mario. Mario, robaste pantalla, ¿viste? Así no se puede. Exclusión, fuerte, ¿no? Palabras fuertes, sentimientos fuertes. Algo entiendo porque hice cursos, bien. ¿Y por qué digo bien? Porque siempre el algo es mejor que nada. De igual manera, te sigo leyendo, Mariel, ¿eh? Bueno, con esto justamente lo que quería es partir de esta actividad, de esta cortita dinámica, para hablar de que la dificultad de comunicación es una de las tantas dificultades que tienen las personas con discapacidad a la hora de poder disfrutar, en nuestro caso de un parque nacional, pero de cualquier atractivo, a la hora de hacer turismo. Están trabajando desde la FATU con un curso de lengua de señas, me parece maravilloso eso, porque justamente dentro de todas las discapacidades, las formas de poder romper estas barreras son muy distintas, ¿no es cierto? Nosotros damos cuenta de que una barrera física para poder incluir a una persona con discapacidad motriz tiene determinadas características, pero también existen las barreras que no son las físicas, que son las barreras comunicacionales, que fue lo que nos sucedió recién. Tuvimos una barrera comunicacional que estaba dada por la lengua. ¿Por qué? Porque en este caso yo soy intérprete de lengua de señas, soy hija de sordos, mi mamá y mi papá son sordos, por lo tanto fue mi lengua materna, me crié con la lengua de señas, y sale en mi caso naturalmente, pero quien no lo sabe por condiciones de este tipo, perfectamente lo puede estudiar y romper una de esas barreras. Entonces, en el Parque Nacional Lanín estamos trabajando con un programa de accesibilidad para personas con discapacidad desde el año 2006, entendiendo que los visitantes, cuando hablamos de los parques nacionales son de todos, que era parte de un eslogan, ¿no? En ese momento no usábamos la perspectiva de género, decíamos que los parques nacionales eran de todos, o le agregaríamos unas cuantas letras más, pero todas esas personas eran personas que podían caminar, que podían ver, que podían escalar, que podían escuchar. Las personas con discapacidad siempre estuvieron rezagadas y relegadas de las áreas protegidas. Desde el 2006 en el Parque Nacional de Lanín trabajamos con un programa de accesibilidad y aplaudimos la iniciativa de la Administración de Parques Nacionales de aprobar en diciembre del 2020, fíjense, 2006-2020, el programa de toda la PN de turismo accesible. Entonces, hoy podemos celebrar que en la Administración de Parques Nacionales, en toda la administración, más allá de lo que venimos trabajando arduamente en Lanín, contamos con un programa de accesibilidad para personas con discapacidad, de fomento del turismo accesible, en el que se propicia que todas las áreas protegidas trabajen generando las condiciones
para que las áreas protegidas sean lo más accesibles posible. Limitaciones van a tener, sin duda, el medio agreste es complejo respecto de la accesibilidad, no solamente la física, pero sí es necesario tener en cuenta que como trabajadores del Estado tenemos la total responsabilidad de abrir nuestras áreas protegidas a una verdadera inclusión. En su momento trabajábamos por lo que llamábamos eliminación de barreras, ¿sí? Hoy estamos trabajando ya desde una mirada de lo que se llama diseño universal. Tenemos que empezar a diseñar todo lo que hagamos, todo lo que pensemos para la visitación, accesible desde el momento cero, desde el momento en que lo pensamos. ¿Por qué? Porque si no después estamos poniendo parches, hacemos una estructura y nos olvidamos la rampa. Hacemos un museo y después decimos, ¿y el ciego qué hace? Ponemos un centro de informes y después decimos, llegó un sordo, ¿qué hacemos? Bueno, el tema es que tenemos la obligación hoy por hoy de empezar a anticipar esas situaciones. Entonces, la rampa ya viene con los planos del edificio, el museo ya tiene que estar pensado con algún tipo de información, o en braille, o en audioguía, con textos de fácil lectura. Hoy por hoy desde el parque, yo coordino en este momento también el área de educación ambiental, además de ser la referente de accesibilidad, y lo que estamos trabajando en este tipo es que todos los carteles interpretativos, miren que la estrategia de la cartelería interpretativa es una estrategia que está con nosotros en parques hace muchísimos años, ¿no es cierto? Estamos tratando de cada vez más que la cartelería interpretativa sea, como decimos caseramente en la oficina, ATP, apto a todo público. Un cartel ATP, como decimos nosotros, es un cartel que puede leer un niño o una niña de 9 años y de ahí para arriba. Si el biólogo se queda corto con la información, tiene otros canales para tener esa información. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tratando de que esos textos estén validados también, por ejemplo, por personas con síndrome de Down. Entonces, hemos hecho textos de senderos interpretativos, los hemos compartido con algunas referentes, con algunas amigas de la casa, digo yo, que tienen síndrome de Down, y nos han hecho de filtro, de tamiz, para ver si eso se entiende, si no se entiende, qué se entiende de aquello que escribimos. Entonces estamos trabajando justamente esto, porque nos damos cuenta que a veces nuestro material, que creemos que es ATP, no es ATP. Y no es ATP ni siquiera para personas con discapacidad, sino simplemente tenemos unos folletos que lo entiendan biólogos, o tenemos un sendero interpretativo que hoy por hoy tiene muchísimo texto. Entonces, todo este cambio de paradigma es un cambio que va asociado entre la educación ambiental y la inclusión, ¿no es cierto? Estamos trabajando fuertemente en la inclusión. ¿Vieron que ustedes conocen el símbolo de la accesibilidad? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe cuál es el logo que se usa para decir que algo es accesible? Estoy mirando el chat, a ver si alguien me lo describen. Quien lo tenga en mente, ¿qué loguito es? ¿Se acuerdan? Cuando, por ejemplo, uno dice que un estacionamiento es accesible, o no sé, o incluso está registrado para personas con discapacidad, ¿qué logo se suele usar? Una persona en silla de ruedas, exacto, Mariel, tal cual, la silla de ruedas. Es lo que generalmente se usa. Una persona en silla de ruedas, tal cual. Con eso, pero el no vidente queda afuera, exactamente. El cambio de paradigma que se está dando en los ámbitos que discuten la cuestión de la discapacidad es sumamente interesante, porque por un lado dicen que la discapacidad no solo es funcional o fisiológica, sino es social. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros como sociedad hacemos generan o alimentan esa discapacidad, generando múltiples barreras. Si nosotras como sociedad tuviéramos un criterio de inclusión, de diseño universal, que contuviera a toda esa diversidad, la persona sería, entre comillas, menos discapacitada, ¿sí? Entonces es interesante porque ahí nos hace parte a todos nosotros y a todas nosotras de la discapacidad o no de la otra persona. No es una cuestión médica la discapacidad, ese es un paradigma antiguo, ¿sí? El paradigma de, tiene tal problema fisiológico, médico, intelectual, sensorial. Hoy por hoy el paradigma es
que la discapacidad se compone gran parte de su vínculo con la sociedad donde vive esa persona. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros como actores, en nuestro caso, como trabajadores del Estado, tenemos que garantizarlo. En mi caso, como guías, como turistólogos, como les digo yo, licenciados en turismo, van a tener la herramienta de facilitar el acceso de los visitantes a lugares que de otra forma tal vez no podrían acceder. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de un montón de herramientas. El curso de lengua de señas, como decía Mariel, creo que era, es uno de ellos. O sea, es empezar a cortar esas brechas que tenemos. La discapacidad lo que generalmente produce en las personas que no han tenido contacto con personas con discapacidad es miedo. Y el miedo nos bloquea. El miedo hace que lo primero que yo haga si veo a alguien con discapacidad es torcer la cabeza y preguntarle a su acompañante, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? Y la persona está delante mío, no le pregunto cómo te ayudo. Generalmente, ¿cómo le ayudo? ¿No? Entonces creo que un primer paso sumamente importante para tener en cuenta en nuestra vida, o sea, mucho más allá de la función laboral que hagamos, es tener en cuenta que las personas con discapacidad no son personas con necesidades especiales, personas, ¿cómo se le dice? Hay tantos eufemismos para hablar de la discapacidad, con necesidades especiales, personas, bueno, discapacitados. Vanessa me dice que ella también trabaja con el tema de discapacidad y le parece interesante. Discapacitados, exacto. Bueno, la forma de nombrar a ese espectro, por decirlo de alguna forma, es persona con discapacidad. O sea, nosotros de lo que estamos hablando es de personas. Y como estamos hablando de personas, nos vamos a vincular con una persona. Y a esa persona, si sabemos lengua de señas, golazo de media cancha, como digo yo, y le van a poder explicar en lengua de señas. Y si no sabemos lengua de señas, lo que vamos a hacer es hablarle pausado, modular bien, no hacer esto y decirle, bueno, tenés que ir para allá, porque la persona nos vale a los labios, estar serenos, serenas, no gritar, porque es sordo, no sorda, o sea que no escucha por más que gritemos. Si me estoy dirigiendo a una persona que está en silla de ruedas y puedo sentarme o agacharme, es mucho más cómodo para que la persona no esté con una contractura cervical importante mirando para arriba, pudiendo acercarle material. A una persona ciega, preguntarle, ¿cómo te puedo asistir? Nos pasó en el museo. Nosotros no teníamos nada preparado en braille. Llega una pareja que estaban de viaje porque se habían recibido los dos de licenciados en turismo, los dos ciegos, y se habían autorregalado un viaje. Llegaron hacia el museo, acá en San Martín, llega la persona ciega y de informes me llaman y me dice, Laurita, hay dos ciegos. Y entonces, ¿no? Temor, ¿cómo hacemos con estas personas? Bajé, los saludé, les pregunté cómo los podía asistir, y me dicen, ¿hay algo que podamos tocar? Y fue re fuerte, porque digo, wow, nada, tenemos unas fotos hermosas, plano. Pero que tenemos armado una recreación de una seccional de guardaparques antigua. Me fui con esta pareja ahí, abrí la soguita que separa la recreación de los visitantes habituales, y les permití tocar todos los objetos que estaban ahí, y con eso fuimos conversando acerca de cómo eran las seccionales en su momento y cómo eran en el presente, el rol del guardaparque, y se dio conversación naturalmente. Entonces, con esto, el Parque Nacional viene trabajando con estas cuestiones desde el 2006, la APN está trabajando institucionalmente con este programa. Hay algo que más allá de las institucionalidades tiene que ver con esto, con que rompamos la barrera del miedo, es la forma que nos va a acercar al otro o a la otra diferente. Y creo que el desafío que tenemos es pensar desde el diseño universal, pensar cada cosa que vamos haciendo, pensar nuestros folletos, pensar nuestras páginas web, pensar las muestras, es cuántas personas quedan afuera de este material. ¿Qué podemos hacer para que ese número sea cada vez menor? Y acá entran no solamente las personas con discapacidad. Cuando empezamos a trabajar con esto hace mucho tiempo atrás, como les decía, lo primero que nos preguntaron es, ¿pero cuántos son? ¿Cuántos son las personas con discapacidad?
esa respuesta, esa pregunta estuvo mucho tiempo alrededor nuestro, ¿no? ¿Pero cuántos son? ¿Pero vale la pena? ¿Cuántos son? Las personas con discapacidad en su mayoría viajan acompañados. En su mayoría viajan en familia, porque tienen familias, son personas, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que cualquier modificación, cualquier aporte que nosotros hagamos para la accesibilidad es algo que aprovechan las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los niños pequeños, una persona con un carrito de bebé, un adulto mayor. Si pensamos que todo lo que hacemos desde el diseño universal, desde la accesibilidad, repercute en forma positiva en todo este espectro, estamos hablando de la mitad de la población. Así que, ¿cuántos son? La mitad de la población. Entonces, con eso nos damos cuenta que realmente es más cómodo para todos y para todas. O sea, subir por una rampa y es más cómodo para cualquiera de nosotros. Entonces, pensemos eso desde el diseño, y yo para terminar solamente quería mostrarles, nosotros, la Administración de Parques Nacionales compró, como para profundizar el programa que se está, más que para profundizar, para instalar el programa que se acaba de aprobar, 24 sillas de trekking adaptado para repartir en varias áreas protegidas, que lo que apuntan justamente es poder colaborar con personas que por sus condiciones físicas no pueden acceder a determinados lugares, teniendo en cuenta el agreste del territorio. Nosotros en la NINE en este momento tenemos 3 de estas sillas, y primer prueba la hicimos con Lautaro, un jovencito, 23 por ahí creo que tiene Lautaro, que está en silla de ruedas, que vive acá en San Martín, vecino, que no conocía parte de la zona de Catritre, porque por su discapacidad no había tenido acceso, ya que ellos en su familia no tienen auto, y no había podido acceder de otra forma. Catritre es una playa que está muy cerquita, que muchos adolescentes van caminando. Bueno, en la situación de Lautaro no había podido ir, y la estrenó por primera vez este verano, y quiero compartir con ustedes, si la tecnología me lo permite, un videito muy cortito de ese momento, que para mí es sumamente lindo y esperanzador respecto de lo que podemos hacer cuando hay decisión política y cuando hay voluntad de nosotros como habitantes de este territorio, ¿no es cierto? A ver si la tecnología me daña. Laura, discúlpame, te voy a pedir que deshabilites la cámara para que tenga mejor conexión. Sí. Perfecto. Esta está buenísima porque permite transitar en lugares que por ahí no conocíamos. Es una buena oportunidad. Para todos nosotros. Bueno, la tecnología no me acompañó mucho, pero les voy a pegar el link al videíto para que lo puedan ver tranquilamente cuando tengan un ratito.
Se los estoy pegando ahí en el chat para que puedan recuperar un poco las imágenes y escucharlo a Lautaro. Bueno, por mi parte es todo lo que tengo para contarles en este momento. Quedo a disposición, quedamos como equipo del Parque Ayón para cualquier consulta, para cualquier inquietud. Bueno, y no duden en contactarnos ante cualquier necesidad. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias, muchas gracias, Mario. Te has dejado sin palabras. Ojalá te pudiera responder en lengua de señas, pero todavía no hice el curso, Laura. Ya lo voy a hacer. Como te contaba, nosotros estamos implementando eso en un convenio con el equipo de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Y bueno, fuimos trabajando juntos en esa propuesta y ya hay 10 personas, docentes, 2 tutores de accesibilidad, que tenemos tutores pares para los estudiantes, y también docentes como Gabo, se te corta Muy se te difícil. corta el micrófono. Voy sin cámara, entonces. Sí, quizás ahí mejor. Ahí está. Bueno, era contarles eso, que estamos con 10 cupos en un curso interesante de lengua de señas, que nada, al equipo de académica, a los tutores de accesibilidad, que tenemos 2 alumnos estudiantes que acompañan a los estudiantes con alguna capacidad, así que muy contentos con esa propuesta. Bueno, yo voy a dejar el espacio abierto a las preguntas. Ahí estoy viendo que hay muchos, bueno, más que nada agradecimiento, pero todos los que necesiten o quieran habilitar el micrófono para hacer alguna consulta, a Mario y a Laura, que seguramente van a responder con la mayor de la fluidez. Así que gracias, Mario, como siempre, y gracias, Laura, de estar. Bueno, saludó y se fue. No, se le debe haber caído la conexión. No, bueno, justo nos estaba dando la palabra para agradecer. Nosotros también estamos muy agradecidos. Para nosotros siempre son oportunidades de poder dialogar con el mundo también académico y con lo que ello conlleva alrededor, ¿no? Porque esta es la Secretaría de Extensión, entiendo que tiene la pretensión de ir más allá solamente de lo académico, con lo cual siempre es una oportunidad para nosotros de poder dialogar, digamos, de poder por lo menos plasmar nuestras ideas más cercanamente de qué es lo que queremos en el parque, por lo pronto los desafíos que tenemos en el próximo cuarto de siglo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o habilitar el micrófono y hacer la pregunta. Hola, buenos días. Sí, Buen hay día. Te cedemos la palabra. Bueno, buenos días, yo soy Ailén Buena, vivo acá en Junín de los Andes. Tenía una consulta con respecto a lo que había explicado Laura en el último tema que estuvimos viendo con respecto a esto de, por ejemplo, la lengua de señas. A mí me pasó una experiencia, yo hace 2 años trabajaba en la oficina de turismo acá de Junín de los Andes y vino una persona que me pidió información sobre justamente el parque, cómo llegar al Huechulaf, que era en la zona de Tromen, y la persona me lo pidió que lo dijera en lengua de señas porque, bueno, era sorda-muda. La verdad a mí quedé en un momento helada porque yo no sabía, no le entendía y la persona se empezó a frustrar un montón y me frustré yo también como persona porque me hizo sentir re mal. Al final de todo la persona se terminó yendo y bueno, entró justamente el acompañante y me explicó, pero fue como algo bastante feo. Entonces desde ahí dije que bueno, que cuando pudiera comentarlo con alguien estaría buenísimo de, no sé, si hay algún lugar donde podamos hacer capacitaciones o eso, estaría genial. De hecho, yo, por ejemplo, con mi profesión como bombero voluntario me ha pasado ir a lugares, a incendios y esas cosas, y también he trabajado como voluntaria en el parque, de encontrarme con gente sordomuda y no poder mantener una comunicación, porque justamente yo en ese ámbito no es que no quiera estar por interés, sino que no se te dan las oportunidades para poder aprender.
Sí, Ailu, a ver, lo que te pasó es totalmente normal. Es como si viniera una persona a hablarnos en coreano y solo nos hablara en coreano y nosotros no sabemos cómo responderle. O sea, con esto quiero decir, es totalmente normal lo que te pasó porque vos enfrente tenías una persona sorda, no sordomuda, sí, sordomuda es una palabra que se usaba hace mucho tiempo atrás, pero hoy por hoy yo, que conozco un montón de sordos, no conozco ninguno mudo, hablan raro porque no se escuchan, pero las personas sordas generalmente son solo sordas, pero te encontrás con una persona sorda que solo manejaba la lengua de señas, igual de frustrada que vos por no poder comunicarse. Entonces, la lengua de señas es una lengua propia de cada país, no hay una lengua de señas universal. La lengua de señas es un idioma. Al ser un idioma se estudia y se estudia como se estudia un idioma. Cualquiera de los que estamos acá, si alguna vez estudió inglés, sabe que no alcanza con estudiar un año. Si estudiaron algún otro idioma también lo saben. La lengua de señas es un idioma más, por lo tanto se estudia con la misma intensidad y la misma seriedad que cualquier otro idioma. Para dominarla bien, bien, bien necesitas fácil 4 años. O aparte, si querés ser intérprete, es otra formación. Pero siempre saber algo ayuda más que nada. ¿Por qué? Porque uno puede saber el abecedario, puede saber deletrear, puedes saber algunos tips como los que yo decía anteriormente, modular, hablar despacio, y en el peor de los casos, digo porque no es lo mejor para una persona con quien se maneja lengua de señas, es escribir frases cortas, sujeto-predicado. No un texto, ¿por qué? Porque la persona sorda que se maneja muy bien en lengua de señas muchas veces tiene bastante dificultad en la lectoescritura en español, porque la lengua de señas, como yo les estaba contando, al ser un idioma, es una lengua distinta, es una lengua que no se escribe, es una lengua en la cual los verbos se conjugan de una forma distinta, el tiempo, si va a ser futuro, si es presente, futuro, pasado, se pone de otra forma. Entonces pasa que la persona cuando se encuentra con el español, la persona sorda que se maneja en lengua de señas, cuando se encuentra con el español, hay cosas que no las entiende. Entonces, si nosotros queremos ayudar y escribirle en un papelito, tenemos que tener en cuenta que hay que escribir frases cortas y con sujeto y predicado. Usted tiene que ir a 5 cuadras. ¿Sí? Otra frase. Y todo lo demás es aprender un nuevo idioma, con la complejidad que eso tiene, ¿no es cierto? Pero creo que lo que te pasó a vos es sumamente normal. Hoy por hoy hay un montón de aplicaciones que uno puede buscar en el teléfono para aprender abecedarios, por ejemplo. Obviamente no es lo mismo, pero si uno quiere investigar en lo que es el mundo sordo, en lo que es la lengua de señas, de buscar aplicaciones sobre LSA, que es lengua de señas argentina, escribiéndotelo, hay varias apps que les pueden servir, como por ejemplo para empezar, para investigar cómo es el abecedario, cómo se dicen algunas palabras, y después, cuando estén dadas las condiciones y tengan la oportunidad, poder hacer algún curso, por ejemplo. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias. Ahora tendría otra pregunta para Mario con el tema de lo que habló en la primera parte. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros como personas fuera del ámbito de trabajar dentro de los parques, ya sea trabajando en el área ambiental, siendo guardaparques, etcétera, cómo podemos fomentar nosotros la conservación? Porque en mi caso es un tema que me interesa muchísimo, de hecho estoy en camino a la carrera para ser guardaparque y me interesa saber un poco más de dónde puedo sacar alguna información, algunos textos que leer, etcétera, o ya sea páginas de internet. Bueno, qué bueno que quieras ser guardaparque. Esperemos que haya curso pronto. Y ahí habría que ver cuáles son los nuevos requisitos, ¿no? Para los que quieran, como ella, ser guardaparques, el curso de guardaparques se dicta en la provincia de Córdoba, en la localidad de Río Tercero, por parques nacionales, ¿no? Mirá, ¿cómo aportar a ese mundo? Al mejor mundo que para aportar desde el lugar cotidiano de nuestra vida es hablar con nuestra gente cercana de los valores y la importancia que tiene un área protegida
en términos no solamente de hablar del futuro, como a veces uno tiende a pensar las cuestiones de conservación, sino en el presente, en las acciones cotidianas que terminan repercutiendo de manera muy fuerte en escenarios que están bien conservados como son nuestras localidades todavía, ¿no? Digamos, no estamos hablando de situaciones de ciudades masivas, de ciudades grandes, de ciudades, tenemos que, si podemos generar esa conciencia, tenemos la posibilidad de hacer de nuestras ciudades más sustentables. Y de esa manera estamos generando de alguna manera que el parque esté mejor conservado. Y tu aporte mientras vos sos guardaparque es ese. Cuando seas guardaparque es estar adentro, pero es como ser una guardaparque en tu propio barrio. Esa es la importancia de pensar este ambiente. El guardaparque, lo que hace el guardaparque es de alguna manera lo que nosotros debiéramos hacer cotidianamente en nuestros hogares, en nuestra casa, en el reciclar, en el separar la basura, en el de compostar, en el de cuidar, tirar aceites a cursos de agua, que es sumamente importante y que uno no le da esa importancia. Digamos, a veces yo veo, alguien hace una milanesa, yo lo he visto en grandes ciudades, y el aceite después lo termina directamente en la cloaca. Digamos, no, ¿para qué? Ponelo en un tachito, y cuando se acumula el tachito, lo tiras a un basurero. ¿Para qué contaminar un curso de agua? Entonces son pequeñas acciones que eso te permite. ¿Cómo puedes acceder a bibliografía en términos del parque? ¿Qué te podemos aportar? Nosotros tenemos una biblioteca que funciona en el Centro de Interpretación del Parque. En esa biblioteca tenemos mucha información como para que vos puedas acceder. Tenemos un mail que ahora Laura nos puede escribirlo ahí. Laura, te pido el favor si puedes escribir el mail de biblioteca, ahí puedes escribir y te pueden, depende del tema que vos estás interesada, la compañera que te atiende ese lugar, te puede facilitar esa documentación o decirte cómo puedes acceder. Buenísimo, Mario. Muchas gracias por la información y por ahí explicarme un poquito más. De nada, gracias a vos. Bueno, Gabriela se desconectó y está imposibilitada de volver a entrar. Así que bueno, vamos a aprovechar estos minutos para leer también los mensajes que escribieron los asistentes en el chat. Bueno, Cristina dice, muchas gracias, un placer escucharlos y comparto totalmente el paradigma de la inclusión y el lenguaje de señas y no sé si las siglas EAI significa eso, Laura. Educación ambiental integral. Educación ambiental integral, y desde nuestro grupo trabajamos desde ese lugar. Vanina dice, me encantó el encuentro de hoy, muy agradecida de poder escucharlos, me retiro, pero voy a tratar de estar en el próximo encuentro. Mariel dice, considero que para comenzar a eliminar las barreras, el primer paso es informarse, investigar sobre el tema, conocer las luchas de las distintas comunidades, etc. Comenzar a entender que las barreras, como decía Laura, no son solo físicas, realmente muy interesante, gracias. Magdalena Rodríguez dice, muchas gracias por la charla, ¿podrían dar información de cómo inscribirnos al curso de lengua de señas? Constanza dice, muchas gracias, un placer escucharlos, muy enriquecedora la charla, hermoso visibilizar y posibilitar un curso de aprendizaje sobre lenguaje de señas. Muchas gracias por la charla. Bueno, ahí Laura puso el correo y el sitio web de la Biblioteca del Parque Nacional Lanín. Liliana dice, muchas gracias, muy buena charla, y esto de visibilizar problemáticas y opciones para resolverlas. Saludos. No sé si alguien tiene... Ahí les puse el link al SIB, que es el Sistema de Información Biológica de toda la PN. Ahí están listadas las especies de valor especial de todo el sistema de parques, así que a quienes les interese una información más biológica pueden encontrar ahí. Y nosotros estamos en las redes sociales, tenemos tanto Instagram como Facebook, así que ahí nos pueden buscar, subimos constantemente información de lo que es los bienes naturales, los bienes culturales, actividades, así que pueden sumarse para ir siguiendo un poco lo que va pasando en el parque.
Perfecto. Laura, no sé si querés copiarnos las redes sociales para poder seguirlos en el chat. Bueno, Ailu levantó la mano, sí, te cedemos la palabra. No, disculpame, solamente quería ver cómo acceder al chat porque quiero escribir lo que me van a pasar los links y eso y no sabía cómo acceder, por eso me equivoqué. No hay problema. El chat está a la derecha de la pantalla, donde dice la cantidad de participantes, hay un globito que dice chatear con todos y ahí lo puedes visualizar. Como les dijimos inicialmente, esta charla, al igual que toda la charla de este ciclo de Conociendo las Áreas Naturales Protegidas de Argentina, se graban y se suben al canal de YouTube institucional de la facultad, que lo pueden encontrar como Fatum, y ahí van a ver dentro de la lista de reproducción del ciclo todas las charlas que se van desarrollando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Mario o para Laura. Acá Alejandra dice, muchas gracias, excelente charla, saludos. Mariel dice, tuve muchas situaciones como la que contó otra de las asistentes. Una de las últimas fue en la Expo Vocacional que se realiza todos los años en Neuquén, en el espacio DUAM, donde llegó una persona ciega y me fueron a buscar a mí diciéndome que había un chico no vidente, que por favor la atendiera yo porque ellas no sabían cómo. Acá se ve también esto que decía Laura sobre el miedo. Sí, tal cual, es lo que decíamos antes, ¿no? Es tratar de poner adelante de toda la persona. Y es no tenerle miedo a la pregunta. Preguntemos cómo te puedo ayudar. ¿Necesitas asistencia? Sí, no. ¿Sí? ¿Cómo? No tengamos miedo en preguntar. Bueno, acá otro mensaje de Silvia, dice muchas gracias. A veces el punto de partida es cuando a la accesibilidad física, el punto de partida en cuanto a la accesibilidad física depende en primer momento de la institución, de la planificación del sitio. Y luego el personal capacitado es muy importante. Es una con otra en paralelo. Sí, bueno, Jimena dice muchas gracias, aprendí muchísimo y ahora conozco más de cerca el parque y toda su conformación. Bueno, un poco la intención de la charla, justamente de esta charla en particular, es conocer un poco más en profundidad cómo se trabajan políticas también institucionales de los parques nacionales respecto a la inclusión, más allá de lo que uno ve como visitante cada vez que va a alguno de los lugares que ofrece el Parque Nacional Lanín. Entonces, visibilizar esto y trabajar exclusivamente la inclusión con personas de diferentes discapacidades me parece muy interesante cómo lo hacen desde el parque. Yo me quedé sorprendida y me gustó muchísimo la charla. Aprovecho para decirlo también. Bueno, Adriana también lo saluda. Muchas gracias por la charla de la gente del Parque Nacional Lanín. Bueno, gracias a todos los que saludan también. Gracias. También, para nosotros es muy gratificante. Mariel dice, me pareció súper interesante lo que dijo Mario sobre replantearse el concepto de visitante. Bueno, Mariel, te invito a que nos ayudes a pensarlo entonces. Estaría bueno. Bueno, si no hay alguien más que quiera habilitar el micrófono y consultar. Sí, Laura, perdón. No, les dejamos nuestros mails
Yo ahí, si querés, Marito, escribo los dos, y ante cualquier Dale. duda, consulta que quieran, nos pueden contactar. Así que ahí va el mío y ahí va el de Marito. Bueno, muchas gracias por este espacio y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Igualmente. Laura, y muchas gracias, Mario. Y a todos Muchas gracias. los asistentes que estuvieron hoy presentes. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Gracias. Muy amable. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. chao, Gracias. nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.